Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes ahora en esta segunda emisión del podcast de Las Pérdidas También Hay Ganancias, una producción de Naviolín, Movimiento y Desarrollo Humano. Mi nombre es Carla Medrán, psicóloga y tanatóloga. Ya en el primer episodio les platiqué un poquito acerca de mí y qué fue lo que me llevó a querer especializarme en temas de tanatología, aún a pesar de ya ser psicóloga. En esta segunda emisión me gustaría hablar acerca de lo que son las pérdidas, ya que para poder entender el proceso de duelo, primero debemos de saber qué es lo que lo desencadena. Y justo lo que lo desencadena es esto a lo que vamos a llamar pérdidas. Así que vamos a arrancar. Primero me gustaría que entendiéramos cuál es la definición de esta palabrita. Diciendo entonces a grosso modo que una pérdida es esto que está y ya no está. Esto que teníamos y ahora ya no tenemos. Si lo digo en otras palabras, vamos a decir que una pérdida es la ruptura de un vínculo. Y a su vez, un vínculo es esto que nos une con las personas, las situaciones o las cosas. A mí me gusta imaginarlo como un lacito invisible que está pegado con el otro o que está pegado con las cosas o con las situaciones que vivimos. Y cuando ese lacito invisible se troza, decimos entonces que se presenta una pérdida. Los vínculos afectivos son parte de nuestro día a día. No es algo de lo que nos podamos desprender o algo que no queramos que sucede, porque la mera convivencia o la mera vivencia genera todos estos lacitos invisibles que por su sola existencia corren el riesgo de una ruptura. Vamos a decir también que lo único permanente en la vida es la impermanencia. Y aunque nos cueste trabajo reconocerlo, aceptarlo o adaptarlo a nuestra psique, eso es una realidad. Por lo tanto, estos lacitos siempre van a estar en riesgo de ruptura y nosotros debemos estar preparados para poder hacer frente al proceso de duelo que desencadena, ¿va? Vamos a ir platicando poco a poquito acerca de lo que es el duelo también, pero eso lo haremos en otras emisiones. El día de hoy vamos a centrarnos específicamente en estas pérdidas, porque como ya lo dijimos, aunque suene muy repetitivo, es lo que va a desencadenar el proceso de duelo. Ahora bien, cuando escuchamos la palabra pérdida, lo primero que se nos viene a la mente a la mayoría de nosotros es la muerte. Y si bien es cierto que la muerte es una de las pérdidas más grandes a las que nos podemos enfrentar los seres humanos, también es cierto que no es la única. Vamos a encontrar entonces que tenemos diversos tipos de pérdidas. Y el día de hoy mi misión es exponerles tales para que también ustedes los conozcan y vayan ubicando por ahí si están cruzando por alguna de ellas. Vamos a tocar en un primer punto a las pérdidas relacionales. Fíjense muy bien, estas pérdidas relacionales se refiere a aquellas que tienen que ver con el otro, es decir, este lacito invisible que nos une con las personas. ¿Cuáles personas? Todas las personas que nos rodean, pero sobre todo aquellas que son un pilar importante en nuestras vidas. Y aquí sí incluye la muerte, pero no solamente eso, fíjense muy bien, cuando hablamos de pérdidas relacionales, también estamos haciendo referencia a la ruptura de otros tipos de vínculos. Por ejemplo, un divorcio, la ruptura de un noviazgo, la ruptura de una amistad, el abandono de nuestros padres, etcétera. Entonces engloba todo lo que tenga que ver con otras personas. Y aunque pareciera ser que una es más importante que la otra, en realidad no es así. Tanto es una pérdida la ruptura de ese noviazgo cuando tenemos 15 años, como es una pérdida un divorcio después de 40 años de casados, si es que sucediera. Ahora bien, hablemos acerca de las pérdidas intrapersonales. Esta se refiere a todas aquellas rupturas de vínculos que tienen que ver con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, es decir, pérdidas intelectuales o físicas. Centrándome en este momento en las pérdidas intelectuales, vamos a pensar, por ejemplo, en el transcurrir de nuestra edad.
Decimos entonces que nuestra memoria no es la misma a los 50 años que a los 20. También llegamos a comentar que a mayor edad tenemos, nos cuesta más trabajo entender las cosas. Todo eso que tenga que ver con nuestras habilidades cognitivas o nuestras habilidades cerebrales es lo que hace referencia a las áreas intelectuales. Pero en estas pérdidas también tenemos a las pérdidas de la salud o las pérdidas físicas. Quien ha perdido en algún accidente un brazo o la movilidad de una pierna o de ambas piernas. Cuando tenemos gripa, incluso es una pérdida de la salud, algo tan sencillo. Cuando ocurrió la pandemia, esa pérdida masiva de la salud y el riesgo en el que estuvimos todos por muerte, pues evidentemente nos expuso no solamente a este rubro de pérdidas, sino a otros que vamos a revisar más adelante. Lo que me interesa es que vaya quedando como muy clarito para que podamos discernir y podamos ubicar por dónde andamos en temas de pérdidas y sepamos a los duelos que nos estamos enfrentando y poderles abrir paso a resolverlos. Ahora bien, pasemos al tercer rubro. En nuestro tercer rubro tenemos a las pérdidas materiales y estas se dan cuando extraviamos objetos o posesiones. Esta es muy sencilla. Piensen en cualquier cosa material que ustedes tengan. Su celular, sus zapatos, una blusa favorita, una camisa favorita, un pantalón, su televisión, una cama, todo aquello que es material. Y se preguntarán si acaso con eso generamos un vínculo. La respuesta es sí. Yo tenía un celular que me costó mucho tiempo cambiarlo, alrededor de 5 años. Cada vez que podía, mi hijo me decía, Ma, ese celular ya no va a funcionar. Ma, ese celular ya no va a ser compatible con lo que quieres hacer. Y pues yo finalmente le daba el avión hasta que ocurrió. A pesar de que cambié el celular, lo seguí conservando todavía un buen rato, guardado como para qué. Y les apuesto que les sucede lo mismo. Quienes tienen su celular en plan, aunque tienen el nuevo, todavía guardan un rato el otro por si acaso. Asimismo ocurre con algunas otras pertenencias, por ejemplo los zapatos. Hay zapatos que nos gustan mucho y aunque tengamos nuevos, se siguen guardando. Hay ropa que utilizamos o guardamos para momentos o ocasiones especiales porque tenemos un vínculo. Perfumes, joyería, autos, casas, qué sé yo. Tenemos a veces ahí un cúmulo de materia porque nos cuesta trabajo desapegarnos de ellos. Pasemos ahora a las pérdidas denominadas evolutivas. Estas hacen referencia a las fases de nuestro ciclo de vida. No es lo mismo ser niño que ser adolescente, que ser adulto. Y quienes somos adultos lo sabemos, ¿no? Las responsabilidades cambian, la emotividad cambia, los roles que estamos viviendo en cada uno de estos ciclos de vida se modifican, en fin, también son sencillas de identificar. Pero si no lo fuera, poco a poquito se van a ir empapando del tema y conforme pase el tiempo será muy sencillo. Además, vamos a tomar en cuenta que en muchas ocasiones una pérdida no aparece sola. Se pueden presentar varias pérdidas a la vez, lo cual va a complicar el proceso de duelo que más adelante vamos a revisar. Pero bueno, no hemos terminado. Vamos por un último rubro. Y en este último rubro tenemos a las pérdidas especiales. Déjenme mencionarlas una por una y entenderán el porqué la nomenclatura de especiales. En el primer apartado tenemos el suicidio. ¿Qué les digo? El suicidio es un evento terrorífico para la mayoría de las personas porque esperamos la muerte de los más allegados por circunstancias ajenas a sí mismos, no por propia mano. Entonces es algo sumamente complejo entender el por qué el otro decide quitarse la vida. Muchas personas dicen que esto es porque seguramente estaban deprimidos o porque no podían con la vida o porque tenían un estrés muy grande. Pero también hay quien llega a decir que
tenían derecho a hacerlo si no eran felices con lo que estaban viviendo. Es una polémica. Hoy por hoy tenemos programas que se enfocan a la prevención del suicidio, sobre todo en niños y adolescentes. No es que no haya atención para los adultos, por supuesto que sí. Hay líneas incluso telefónicas de apoyo para prevenir el suicidio. Y una de las situaciones más tristes a las que nos hemos enfrentado los seres humanos, pues es el suicidio infantil, ¿no? Por eso se consideran pérdidas especiales. También tenemos en las pérdidas especiales la muerte súbita, por ejemplo, accidentes, desastres naturales, homicidios. Toda aquella muerte que no esperábamos que sucediera de esa manera. Déjenme les platico que yo tenía una amiga en la universidad que estaba muy contenta porque ya había logrado obtener su primer trabajo y resulta ser que el día que se enteró de que ya estaba dentro de ese trabajo que tanto ella quería, mismo día en el que murió en un accidente automovilístico. Entonces sí es como bastante complicado los asuntos de muerte súbita. Todo lo que ocurrió en pandemia, inesperado para todos nosotros, y la muerte súbita estuvo a la orden del día. Los desastres naturales que generan pérdidas, no solamente humanas, sino también materiales, o que modifican nuestros ciclos de vida, o que nos generan laceraciones físicas y tenemos pérdidas físicas, etcétera. Todo eso son como pérdidas especiales. Los homicidios, por supuesto, también se consideran dentro de este rubro por la fatalidad del asunto y lo inesperado, ¿vale? También tenemos en este apartado a los abortos espontáneos o a la muerte perinatal. En nuestra psique podemos comprender la muerte de una persona de la tercera edad, hasta nos resulta como lógico, pero en nuestra mente no cabe la posibilidad de la muerte de un niño, por ejemplo. Y en los temas de muerte gestacional, pues ni qué decir. Este es un apartado que prácticamente no se habla. Le ocurre a muchas mujeres, le ocurre a muchos padres, pero es una pérdida como en secreto, que nadie hable de ello. O un comentario terrible. Era muy pequeño, ya podrás tener otro, eres muy joven. Comentarios de esa magnitud que no tienen idea el impacto que generan en quienes han vivido esta pérdida que se considera una pérdida especial. La muerte perinatal es una sensación terrorífica del rompimiento también de una serie de expectativas que teníamos para ese bebé que ya venía en camino, ¿no? Entonces, estas pérdidas especiales son sumamente dolorosas, son sumamente complejas y nos lleva, por supuesto, un muy buen rato acostumbrar a nuestras emociones a la presencia de ellas. Pues bien, esta es la definición de lo que es una pérdida y estos son los tipos de pérdidas a los que nos vamos a enfrentar los seres humanos. ¿Cuáles son las tuyas? Porque es importante aprender a identificar las pérdidas que tenemos a lo largo de nuestra vida, porque ello nos permite hacer conciencia del por qué nos sentimos como nos sentimos y de ir descubriendo nuestras propias herramientas para hacer frente a lo que desencadena esa pérdida en pensamientos, en emociones, en ideas, etc. Además, también hay otro punto a tomar en cuenta. Y cómo vamos a experimentar una pérdida dependerá de nuestro contexto social, de nuestro aprendizaje personal, de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestras ideas. Cada cultura es un mundo y cada situación religiosa es otro y cada dinámica familiar es uno más. En su conjunto, cada uno de esos aspectos nos permitirá interpretar la realidad de forma muy personal, diciendo entonces que las pérdidas son muy personales y las comparaciones son odiosas. Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy este tema,
Espero que haya quedado muy claro y si no fuera así, ya tenemos algunos números de contacto para que nos puedas enviar tus comentarios, para que nos puedas contar alguna experiencia en temas de pérdidas o para que puedas proponer algunos temas que podamos trabajar. Comunícate con nosotros a través del 55 63 17 30 88 vía WhatsApp. Déjanos tu audio o déjanos tu mensaje escrito y con gusto vamos a ir dando respuesta a cualquiera de tus dudas durante los segmentos que estamos trabajando para ti. También puedes escribirnos al correo electrónico nauyolin@gmail.com. Finalmente no me queda nada más que agradecer que se hayan brindado el espacio para escuchar este breve tema. Les envío un abrazo a la distancia y los invito a vivir en vez de sobrevivir. Hasta pronto.